Bueno, ahora vamos a ver fragmentos del documental que yo les decía, Memorias del Saqueo. Eh, lo voy a ir cortando, pero va a ser muy breve por una cuestión de que, bueno, es un documental de 1 hora y pico, así que, bueno, después se les voy a dejar el link como para que la que quiera profundizar lo vea, pero para ver algunas escenas, ¿no? Bueno, habla de la crisis del 2001, ¿sí? Después de muchos años, cuando el país parecía sumido en la apatía, estalló la insurrección. Era la patriada espontánea de los nadies, que haciendo sonar sus cacerolas, se derramaba por los barrios y ocupaba la ciudad de las instituciones y los bancos. Terminó de hablar y la gente se volcó espontáneamente. Acá no convocó a nadie. Yo tengo 50 años, hace 1 mes y medio que no trabajo y laburé todos los días de mi vida, todos los días. Porque no quiero el Estado de sitio, porque no quiero ser una súplica del Fondo Monetario Internacional. Es un modelo que no va más, se tiene que ir de la rúa y con él todos los delincuentes que lo cobran. Y en democracia, traicionados. ¿Qué había pasado en la Argentina? ¿Cómo era posible que en una tierra tan rica se sufriera tanta hambre? El país había sido devastado por un nuevo tipo de agresión, ejecutada en paz y democracia. Una violencia cotidiana y silenciosa dejaba más víctimas sociales, más emigrados y muertos que los del terrorismo de Estado y la guerra de Malvinas. Ese es un niño con desnutrición, ¿sí? Son imágenes muy fuertes, pero bueno. En casi 2 siglos de vida independiente, la deuda externa argentina ha sido una de las causas del empobrecimiento y la corrupción y uno de sus escandalosos conflictos. Desde el primer empréstito firmado por Rivadavia en 1824 con la banca inglesa Baring Brothers,
La deuda serviría para fortalecer a sus socios argentinos, controlar finanzas y transferir recursos a las metrópolis. Desde entonces, la deuda externa estuvo ligada a los negocios y complicidades de casi todos los gobiernos, desde Mitre y Quintana a Menem y de la Rúa. La política del endeudamiento fue gestando en la Argentina generaciones de tecnócratas y funcionarios más dispuestos a servir a bancos y corporaciones internacionales que a defender su país. Moldeados en Harvard o Chicago, Oxford o Buenos Aires, sus retratos decoran las galerías oficiales. Allí están colgados desde lobistas del siglo XIX, como Manuel García y Belaustegui, hasta los últimos directores de la banca pública, Pedro Pou, Macarrone y Colombo. Administradores de una deuda que había nacido en los años 70 con la dictadura militar. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad. La deuda contemporánea. Les hago una aclaración. El que está hablando es Martínez Dios. Martínez Dios fue ministro de Economía durante la dictadura. Esto de estar en contra del Estado que agobia, vieron que no es nuevo, salvo un discurso que viene instalándose desde la época de la dictadura, ¿no? El Estado que agobia, el Estado votador. Se inicia en forma ilegítima con la dictadura militar. A pesar de que la justicia demostrara su origen fraudulento, la presión del establishment pudo más. Desde entonces, serviría para condicionar gobiernos y enajenar el patrimonio público. Es todo un símbolo que en el Salón de los Acuerdos luzca una estatuilla de Canning, regalada por el gobierno de Su Majestad en 1857 por el honorable reconocimiento de la deuda. Bueno, acá habla sobre, si lo quieren ver, sobre el origen fraudulento de la deuda, esto que yo les contaba, que tiene que ver con que las deudas privadas se hicieron públicas, ¿no? Las tomó el Estado, las deudas de las empresas, entre ellas la familia Macri, a través del grupo Sebel, y de cómo esa deuda se fue incrementando a lo largo del tiempo, y esa deuda le sirve como excusa al Fondo Monetario Internacional para intervenir en nuestra economía e imponer condiciones, ¿no? O sea, las condiciones que obviamente le convengan a ellos. Al estar atados por una deuda, bueno, hace un análisis muy pormenorizado y les voy a mostrar un poco más adelante una entrevista. Con la tasa de interés es lo que se llamó tanto que... Esta cacerola le hizo puré a mis hijos para que cada vez que la vea sepa que si me roban porque ellos son unos sinvergüenzas, pero yo luché por mis derechos. Yo soy el decano de los canitistas de Avellaneda, 65 años vendiendo diario y todos mis ahorros están en el Citibank. ¿Por qué no me lo devuelven? El gerente me dijo que me lo iban a devolver. Mentira, mentira y mentira. Y todos mis ahorros del sacrificio de mi vida los tengo ahí. Hay una deuda externa en la que los bancos le deben a la Argentina. Es una deuda inversa, en cierto modo, porque las casas matrices tienen que hacerse cargo de los depósitos bancarios. Eso está en la jurisprudencia argentina desde 1971, en el famoso caso Swift-Deltec, en donde se resolvió que la casa matriz era responsable por las deudas de sus filiales. Y es una estafa que el Estado tenga que hacerse cargo de las deudas del sector privado. ¿Y el caso de nuestra deuda externa? La deuda está plagada de ilegitimidades.
Primeramente hay una ilegitimidad de fondo. Es ilegítimo pagarle a los bancos cuando hay 18 millones de pobres y 9 millones de indigentes. Hay una prioridad humana en esto. Segundo, hay usura. La usura está aprobada tanto que si se hubiera aplicado una tasa de interés normal, la deuda externa se hubiera terminado de pagar en 1988. ¿Pero cómo fue la estafa? Hubo préstamos de las casas matrices a las filiales, que eran movimientos intracompañía, que esos préstamos eran considerados deuda externa, cuando en realidad eran movimientos dentro de la misma empresa. Se compraban dólares. Esos dólares se los depositaba en una cuenta en Estados Unidos. Con la garantía de esa cuenta daban otro préstamo que entraba al país. Se compraban dólares y así se lucraba indefinidamente con la tasa de interés. Es lo que se llamó en aquella época la bicicleta financiera, con la que se hicieron fortunas. Y precisamente los grandes beneficiarios fueron los grupos económicos que son los mismos de siempre. Al finalizar el gobierno de Alfonsín, la deuda externa se aproxima a 54.000 millones de dólares. Menem dejará en manos de la banca acreedora determinar cuánto se les debe. ¿Entienden lo que significa esto? Menem dice, che, ¿cuánto les debemos? No hay ningún análisis realmente de que esa deuda sea legítima. Es como que yo le dijeran, che, ¿cuánto plata te debo a vos? Y vos tenés la libertad de decirme el dinero que vos querés. Esto, digamos, el abogado que aparecía antes es uno de los que impulsó el juicio a la deuda, en donde se prueban todas estas cosas, pero bueno, no prosperaron, para que veamos cuando hablan de legitimidades y demás, ¿no? El Congreso jamás trataría la deuda, ignorando la Constitución y la denuncia de Alejandro Olmos. 10 años después, llegará a 130.000 millones. No confundamos a la gente con un mal concepto de la palabra deuda, porque todos queremos endeudarnos, pero después decimos que está mal que el país se endeude. Cuando crece el crédito porque hay alguna deuda. Es bueno, la deuda es buena. Todos queremos darle crédito, todos hablamos que hay que darle crédito a la población, que está surgiendo el crédito hipotecario. Es bueno endeudarse, no es malo endeudarse. Y se vuelve absolutamente pertinente una cosa que los norteamericanos inventaron hacia 1898 con la ocupación de Cuba. En ese momento había bancos españoles que le habían prestado a la autoridad colonial cubana. Los norteamericanos dijeron, si el pueblo de Cuba no ha sido beneficiado por estos préstamos, no hay deuda. En 1923, cuando un banco británico, entonces el Royal Bank of Canada, le prestó a un tiranuelo de Costa Rica que se llamaba Tinoco, unas uvas que estos utilizaron para sí mismos. El Royal Bank of Canada pretendió que Costa Rica le pagara y se produjo un pleito y el árbitro resultó ser un expresidente de los Estados Unidos, el presidente William Taft. El presidente Taft resolvió el litigio diciendo hay deuda, pero hay una deuda privada y no una deuda pública, porque no hay deuda pública si no hay un público, el público como destinatario, como beneficiario. Son actos que de ningún modo han beneficiado al público, más bien todo lo contrario. Han hecho que la persona que compra en un supermercado y paga el IVA resulte el quien paga finalmente estas deudas privadas de grandes empresas, de grandes compañías o de gente en todo caso muy rica. No cabe duda de que la deuda privada irregularmente estatizada, ilícitamente estatizada por el doctor Cavallo, debe ser absolutamente revisado. ¿Cómo se llama esa teoría, doctor? Se llama teoría de la deuda odiosa. Una directora del Fondo Monetario Internacional, Karen Lissaker, representando a los Estados Unidos, dijo, si aplicáramos la teoría de la deuda odiosa, toda la deuda del tercer mundo se caería. Bueno, esa partecita, digamos, la verdad, como les digo, el documental está para verlo en su totalidad.
cuestión que les recomiendo. Pero bueno, nada, esa parte quería que viésemos y después, bueno, hay toda una parte que cuenta la vergüenza de cómo no solo, digamos, se regalaron las empresas nacionales, sino que, bueno, fue una entrega absoluta, digamos, empresas que tenían grandes ganancias fueron vendidas por 2 pesos con 50, entre ellas YPF, como les había contado en la clase, y bueno, la realidad es que fue una situación bastante trágica, pero les quiero contar una parte que nos compete, ¿no? Que es la deuda social. Obviamente, cuando la economía está orientada solamente al campo financiero y que a unos pocos se hagan ricos y encima los pocos, algunos argentinos y muchos extranjeros, obviamente la distribución de la riqueza queda limitada, ¿no? Entonces, bueno, esto les quería mostrar. Viene a pedir si tenés un par de zapatillas que te sobre de tus nenes, de enfrentar a la misma comunidad. Cuando tenemos el problema de la inundación, somos centro de evacuación, pero albergamos a nuestros propios alumnos porque la tormenta le voló las chapas, porque no tienen dónde dormir. El chico está pendiente de lo que está pasando en la casa o pendiente de que terminan de repartir la leche y es el primero ir a la cocina para llevarse los sándwiches que quedan. No lográs captar un minuto su atención porque está pensando en otra cosa. Y a veces se te desmayan. O sea, se te desmayan y le preguntás, bueno, ¿qué comiste anoche o qué tomaste esta mañana? Y una sopita, te dicen un té. Y se te desmayan, es muy frecuente. Nosotros ya estamos acostumbrados, pero te da bronca, te da bronca. Ahora vamos a ver otra parte, ¿no? Bueno, acá habla sobre las privatizaciones, sobre el cierre de los ferrocarriles. Bueno, es muy interesante, como les digo, poder ver, pero quería mostrarles también una parte que va más adelante, que vuelve a hablar sobre la deuda social y las consecuencias, ¿no es cierto? Digamos, de todas estas medidas. Porque bueno, si todas estas medidas quedasen solo en... no sé, si hubiera para los de abajo, bueno, qué sé yo, hasta lo podríamos pensar, ¿no? Pero bueno. Colchón, no tengo colcha. De la indigencia total estamos aquí. No se puede caca. Así ya cayendo de las casillas. No hagan nada por aquí. No me pase y ve. ¡Chica! Mira la condición que estoy viendo. Mira cómo se me ha mojado todo. No tenemos ayuda de nada. No sé, se creerá que somos perros, no sé qué se creerán que son los hijos de nosotros. A mí jamás me han ayudado con nada. Yo no tengo ningún plan, a mí no me dan ningún plan. No me pagan nada, no tengo nada. A mi chiquita le estoy de comer polenta, hervido, eso le doy de comer. O mate cocido, porque no tengo. Es la verdad, no tengo. Usted mismo ve, se me moja todo porque no tengo con qué me dan una casilla. Nadie me da una casilla. Siempre han prometido, sí, me han anotado todo, pero no me han dado nada. Nunca, a mucha gente, a la señora que está ahí, a toda ella. Doña Mariela, usted también venga después. Tengo una cosa, no sé, mi hermana a mí me dice, andate al médico, todo, porque está muy mal, está flaca, está todo. Pero sabe que yo, es una cosa que yo ya no aguanto más, porque la situación como está, que no hay trabajo, y que yo no tenga que darle de comer a mi hijo, a mí me duele un montón. Tiene que ella me pregunta, mamá, ¿qué vamos a comer? Y yo, ¿qué les voy a contestar? No hay, no tengo. Ellos no entienden, porque son chicos. Pero uno le tiene que decir la verdad. Tiene que decir la verdad, pero bueno, a mí me duele decir que no tengo que darle de comer, pero es la verdad. Bueno, nada, las situaciones, como decíamos, son terribles y esta parte también me gustaría ver que es gente de la salud, ¿no? Siempre educación y salud recibimos, digamos, estas consecuencias de las políticas neoliberales, ¿no? Económico que existía en el país. El sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de... Va a pasar luego de cada ajuste económico que existía en el país. Los famosos ajustes, desde la época de Alfonsín, de Menem y demás, cada ajuste significaba la irrupción en el hospital de una cantidad enorme de desnutridos, de niños desnutridos y de sus familias. Entonces era como decirse uno a otro, mira, esperemos,
todos 3 meses hay que preparar cama. Venía una cantidad impresionante de chicos desnutridos. Hasta que nos hartamos y en el año 82 salimos a la calle e hicimos un gran movimiento que salió en todos los diarios y que interesó a todo el país. Pero la política siguió, la política del ajuste. Cada ajuste era una puñalada en el corazón para un médico que venía aquí porque sabía que después de ese ajuste, 3, 4, 5, 6 meses más, los chicos que nacían en ese periodo no iban a comer. Entonces íbamos a tener esta cantidad de chicos y de ahí nació este documento que nosotros hicimos hace poco que dice, otros toman las decisiones, nosotros lo vemos morir. Pero resulta que cuando nosotros empezamos a leer, traducíamos bibliografías del inglés. Entonces nosotros veíamos cómo se solucionaba, cómo le arreglábamos los líquidos, cómo le arreglábamos las sales, cómo le arreglábamos las proteínas. Y después ya, viendo que cada vez era más y que nos sobrepasaba, empezamos a leer otras cosas. Hasta llegamos a leer un libro argentino, Juan P. Garrahan, no sé si le suena. Dice, la desnutrición no es una enfermedad socioeconómica y cultural, que se soluciona poniendo a trabajar a todos los factores de la nación. No dice que le vamos a dar alimento, que le vamos a todos los factores de la nación. Y ahí explotó todo, ahí ya nos dimos cuenta. ¿Qué hacemos nosotros con el desnutrido mandándolo a la casa? ¿Qué hace la nación? Claro, le damos un enfoque cientificista. Claro. Pero este último año fue una explosión atómica. Nosotros teníamos 18% de chicos desnutridos en el hospital, pasó a prácticamente el 80% de chicos desnutridos en el hospital. Ustedes ven un basural, los niños sin padre, una chica de 14, 15 años embarazada, ningún padre, un montón de los hijos de nadie, donde comen un día sí, un día no. Y yo les digo a esa chica que tiene 14, 15 años, mira, dale a tu nene para que la diarrea, pollito, polenta, lechecita, agua limpita. Y bueno, eso es una falta a la ética, eso es una crueldad inconcebible. ¿Cómo le voy a decir si ella está comiendo de la basura? Los chicos viven de la basura. Estos son sobrevivientes de la tercera generación de desnutridos o de la segunda generación, los que están dando a luz estos chicos. Porque cuando se produce el fenómeno mueren muchos chicos. Los que logran sobrevivir, sobreviven con baja estatura, con menos fuerza, con menor capacidad intelectual, pero no por eso dejan de ser personas. Y no por eso deja de tener sentimientos. Eso de calificarlos como si fuera un subproducto de la sociedad es indignante. Son personas como vos y como yo. No solamente desde el punto de vista de los derechos, sino desde el punto de vista de que también le duele un hijo, de que también le duele una criatura que se le muere, que se le enferma, y de que también tiene derecho a tener su casa, su agua potable, su comida todos los días, su trabajo. Los derechos, aquí hablamos de derechos humanos. ¿Qué derecho humano tiene esta persona? Se le han pisoteado todo, absolutamente. La idea que yo percibo es de que algún sector de la sociedad se está queriendo deshacer de estas personas. Molestan a ese sector de la sociedad. ¿Y cuál es ese sector de la sociedad? Está identificado, el que se llevó todo. 90% de indigentes, 10% que lo tienen todo. No sé qué modelo, esto no es un modelo, esto es una cosa de que yo tengo 54 años y es siempre lo mismo. La historia es ajustemos. El que vino no sabía ajustar y sigamos ajustando. Y se cagan todo. Y los chicos se los va corriendo como de la mesa y caen abajo y no comen más. Lo que no se quiere ver del país
que es la gente que nace, vive y muere sin documentos, sin estar registrada, la otra Argentina, la oculta, con los que están incluidos y los excluidos. Porque con los excluidos ya no nos interesa ni rescatarlo, que no se reproduzcan, ponerle DIU, esterilizarlo, sacarlo de circulación. Todavía nadie se animó a decir no mostrarlo. Produciendo nuestro país una riqueza alimenticia capaz de satisfacer 300 millones de personas. Los niveles de pobreza que denunciaba la película La Hora de los Hornos en los años 60 serían apenas el anuncio del genocidio neoliberal de los 90. De enfermedades curables o desnutrición, mueren cada día en Argentina 55 niños, 35 jóvenes y adultos, 10 mayores. Un promedio de 35.000 personas por año. Bueno, obviamente que es muy duro todo esto, ¿no es cierto?, de poder entender, pero cuando hablamos de neoliberalismo, cuando hablamos de libre mercado y todo lo demás, hablamos de esto, ¿no? Y cuando hablamos de meritocracia, cabe preguntarnos, bueno, en ese contexto, un niño que no recibió la alimentación necesaria para desarrollar su sistema nervioso, ¿no? ¿Puede aspirar a lo mismo en la vida que una persona que pudo comer todos los días? Bueno, esas preguntas incómodas, ¿no? Estos discursos que hoy por hoy están de nuevo de moda, nos atraviesan y nos tendrían que interpelar. Y bueno, nosotros como docentes, como todos los sectores que trabajamos desde otra mirada, bueno, creo que nos interpelan más. Bueno, como les decía, recomiendo muchísimo la lectura, la que vean ese material, es sumamente interesante. Así que bueno, retomando un poco la historia, ¿no? Nosotros tenemos desde enero del 2002, asume la presidencia un senador que era Duhalde, del peronismo, y luego se convocan elecciones y en diciembre del 2003 gana Néstor Kirchner, ¿no? La presidencia. Era un presidente, digamos, que venía de la Patagonia, de Santa Cruz, era gobernador de la provincia de Santa Cruz. Lo más loco es que, Duhalde estabiliza un poco el país, aunque, bueno, los ahorros en dólares quedan especificados, o sea, la mayoría perdió y quedó, digamos, con el equivalente en dólares entre un 30% de lo que había tenido. O sea, si vos tenías $100.000, te lo especificaron y si vos después querías volver a comprar dólares, te quedabas con $30.000. Y bueno, digamos, todo ese caos logra estabilizarse relativamente y empieza otra etapa, ¿no? Bueno, ustedes saben que las presidencias son de 4 años. Nosotros tenemos la de Néstor Kirchner y después las 2 presidencias de Cristina Kirchner y luego tenemos la presidencia de Macri. Vamos a hacer así un esquemita cortito hasta la actualidad para que ustedes se puedan guiar, ¿no? Entonces tenemos Néstor Kirchner, después viene Cristina Kirchner, que los tienen todos en la clase, después viene la segunda presidencia de Cristina Kirchner, Fernández de Kirchner, ¿sí? Porque, bueno, ya tiene su propio apellido. Luego viene la presidencia de Macri, en donde volvemos al neoliberalismo. Luego la de Alberto Fernández. Y bueno, y actualmente ya no hace falta que les contemos quién está de presidente, ¿no? Milei. Bueno, ¿qué es lo que pasa durante este periodo, digamos, estos gobiernos de los Kirchner, ¿no? Hay un reacomodamiento de la economía
Y hay una mirada, digamos, que intenta dar vuelta el neoliberalismo con sus profundas, complejas limitaciones, ¿no? Por un lado, digamos, obviamente hay una política redistributiva. ¿A qué nos referimos con una política redistributiva? Con esto de que, obviamente, nosotros lo hemos visto, o muchos de ustedes lo han visto en su vida cotidiana, ¿no? Al país, ahora vamos a ver por qué, ingresan muchos capitales, mucho dinero, no capitales, perdón, mucho dinero. Ahora vamos a ver el motivo. Y este dinero, en lugar de quedar siempre en las manos de 2 o 3 o 10 o 20 familias o 100 familias, es distribuido a través de distintas políticas de Estado, ¿no? Lejos de poder equiparar a lo que hizo el peronismo, pero estas tres presidencias, la de Néstor y las dos de Cristina, obviamente hacen obra pública, pensemos que el instituto, pensemos que un montón de escuelas acá en la localidad se hicieron durante esta etapa, también, bueno, se hizo mucha obra pública, el plan Conectar Igualdad, el plan Cunita, el plan Procrear, o sea, pensemos que la mayoría, y muchos de los que votaron estas políticas actuales también pudieron construir su casa gracias a el plan Procrear que permitía acceder no a todo el mundo, pero bueno, a un porcentaje importante de la población, a través de políticas de vivienda, ¿no? O sea, pudieron acceder a su casa. Pensemos también en todas las políticas públicas que se hicieron durante este periodo. Entonces, en eso no, digamos, sí coincide con la mirada de el peronismo tradicional, ¿no es cierto? Digamos, viene del partido peronista, igualmente también venía y vimos que de peronismo no tenía absolutamente nada, pero vamos a poder pensar de dónde salen los recursos. Y acá está el kit de la cuestión, ¿no? Acá está lo que nosotros, o yo personalmente critico, digamos, profundamente a este periodo. El peronismo, digamos, intentó reindustrializar el país. Industrializarlo, no, reindustrializarlo porque, bueno, no habíamos tenido ese momento. El kirchnerismo, si bien tuvo una política un poco suave, un poco light de industrialización, aportó, digamos, intentó generar empresas, restringió las importaciones, vieron que, por ejemplo, traer cosas en esa época de afuera era re complejo, por no decir casi imposible, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué pasó? La principal riqueza vino de, digamos, del incremento de las commodities, ¿sí? ¿Qué son las commodities? Las commodities son productos de origen primario, ¿no es cierto? Como la soja, más que nada, como la soja, después algo de carne, pero principalmente después los minerales, ¿no es cierto? El petróleo. Argentina, estos productos aumentaron su valor en el mercado internacional, ¿sí? Es decir, que antes, no sé, la tonelada de soja estaba a $200 y de repente se va a 400. Los minerales, el petróleo, todos esos recursos permitieron ingresos de divisas a nuestro país, de dólares, ¿no? Con los cuales se pudo pagar la deuda externa, que es lo que hizo Néstor Kirchner, y pagar la deuda con el fondo, porque después quedó otra deuda dando vueltas, es muy complejo de pensar, pero por lo menos con el fondo, que es el principal condicionante de nuestras políticas, esa deuda se vio saldada. Y nada, el tema de como decíamos, de todos los recursos minerales, ¿qué es lo que pasó? ¿Y cuál es la profunda crítica? Que el extractivismo es una deuda a futuro, ¿sí? La forma, el extractivismo es la denominación de esta forma nueva de extraer los recursos primarios, de los recursos de la tierra, que implican una agresión mucho más violenta hacia el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, la soja, el cultivo que se hace, digamos, en la actualidad de la soja, es un cultivo que requiere mucha tecnología y muchos químicos, procesos, habrán escuchado hablar del glifosato. Digamos, no es una extracción que respete el equilibrio del medio ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, y por hoy, este modelo dejó en Argentina
una cantidad impresionante de deuda ecológica, ¿no? Toda la zona que se dedicó o que se dedica al cultivo de las hojas son zonas que están altamente contaminadas. Las aguas de los ríos cercanos, el río de la Plata, el río Paraná, el río Uruguay, tienen niveles de glifosato impresionantes, porque bueno, obviamente ustedes saben que lo que yo tiro en el campo termina llegando hacia los cursos de agua. La erosión de los suelos también es otro problema profundamente grave. Hay un documental que les dejo que se llama Viaje a los pueblos fumigados, del mismo autor, de Pino Solanas, que nos narra justamente las consecuencias de este modelo neoextractivista. Y la megaminería, ¿no es cierto? Que ya sabemos que la megaminería es justamente... la megaminería, vamos a ver una imagen, es una forma de extracción en la cual se va volando la montaña, ¿no? Se va literalmente, se va destruyendo la montaña para extraer los minerales con, bueno, una deuda ecológica importantísima. Bueno, todo esto, lo que cuestiona es ¿de dónde salió la plata para hacer estas políticas públicas? ¿Por qué no pensamos en otro modelo más sustentable? ¿Por qué no pensamos en, digamos, promover la industrialización de una forma mucho más intensa de lo que se hizo? Y bueno, nada, ciertas decisiones que, insisto, son muy complejas de analizar, pero que no terminan digamos, de cerrar en este modelo que, digamos, tiene algunos elementos, digamos, del peronismo original, pero en otros hay una distancia muy profunda, ¿no? O sea, con ese modelo. Sí, a lo mejor los primeros 10 años, los que, digamos, se llama la década ganada, que tuvieron políticas mucho más similares al peronismo tradicional, al peronismo del 46, pero bueno, nada, luego esas políticas por diversos motivos se fueron abandonando y vamos hacia políticas más permisivas a los intereses globales en nuestro territorio, ¿no? Entonces, bueno, eso lo tenemos que asumir como una cuestión. Bueno, luego, por una cuestión, digamos, más allá de todo eso, frente al gobierno neoliberal que proponía Macri, la opción seguía siendo la otra, ¿no? O sea, un gobierno, aunque con sus errores, pero con este otro corte, con una perspectiva más de derechos humanos. Pero bueno, los medios de comunicación construyeron toda una campaña en torno al kirchnerismo, ¿no? Y a la corrupción terrible, o sea, que hizo que la imagen de Cristina quedase asociada profundamente a la corrupción. Si bien, nada, parte de las cosas pueden tener un cierto grado de verdad, o sea, hoy por hoy, por ejemplo, ustedes saben que Cristina Kirchner está presa con prisión domiciliaria, pero no se ha aprobado su, ¿cómo decirlo?, su participación. Se la acusa de que mientras ella fue presidenta, supuestamente se llevaron a cabo actos digamos, de desfalco contra el Estado, ¿no? De quedarse con los recursos del Estado. Pero la realidad es que no hay pruebas contundentes de eso. Sí, es un juicio con muchas irregularidades. Abogados que no son kirchneristas han criticado el proceso. Pero a pesar de eso, ¿no es cierto? Es como que cuando viene Macri, que tiene un montón de causas muchísimo más probadas, Macri es una familia histórica de nuestro país que tiene muchos contactos en la justicia, entonces cuando viene un personaje como Mauricio Macri a hablar de luchar contra la corrupción es como, no sé, como qué analogía poner, pero es como que, no sé, yo viniera a darles clases de cómo hacer deporte. O sea, no, no tengo, o sea, es como que la contradicción es tan profunda y tan radical que realmente no es viable, ¿no? O sea, porque habíamos visto que la familia Macri se beneficia con la estatización de la deuda durante la dictadura, colabora con la dictadura. Luego hay un montón de causas, yo después les voy a pasar un video también donde justamente se habla de todas las causas probadas que tiene Mauricio Macri y mágicamente esas causas que cuentan con un aval impresionante de pruebas en su contra quedan, digamos, diluidas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando él fue presidente se autocondonó una deuda que tenía una empresa de él hacia el Estado, o sea, una empresa de su familia debía, no me acuerdo exactamente, una cifra multimillonaria al Estado y él mismo cuando fue presidente se la perdonó. Condonar es perdonar. Y perdonó deudas de sus familiares, de empresas, bueno, un montón de situaciones con un grado de irregularidad muchísimo mayor, ¿no? Además de que durante el gobierno de Macri
se pide el préstamo al Fondo Monetario Internacional más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Y se lo pide de vuelta, violando lo que establece nuestra Constitución, sin pasar por el Congreso. El que la pide es el Toto Caputo, que está ahora de nuevo como ministro de Economía, y lo que hace es pedir esta deuda de vuelta con lo que yo les había contado con este sistema del carry trade, y esa deuda que vuelve a ser ilegítima, no se construye una sola escuela. Como decía el abogado, el juez, digamos, que está entrevistado y que yo les hice ver ese momento, de todo eso no hay nada que quede para la gente, la sociedad, el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, esa situación genera un profundo malestar, no sé cómo decirlo, como que, digamos, pongámosle que Cristina se haya robado o haya metido la mano en la lata, ¿no? Pongámosle. Digamos, su patrimonio no es de billones de dólares. Estamos hablando de 45.000 millones de dólares, que son 45 billones de dólares, que un grupo de personas se llevó al país con una movida que es legal, porque ellos mismos hicieron las leyes para que sea legal, aunque no es tan legal, porque igual muchas cosas, muchas normas se violaron, y se la llevaron estos grandes fondos, no hay una persona concreta que está detrás de ellos, ¿no? Así que bueno, esto es como para terminar de entender un poquito dónde estamos, ¿no? Entonces, bueno, cuando arrasan estos discursos que hablan de la moral y todo lo demás, leamos con mucha atención, ¿no es cierto?, quién los pronuncia, investiguemos qué hay detrás de esas personas. Insisto que yo jamás voy a avalar la corrupción ni nada por el estilo, y que hubo corrupción desde que somos país, digamos, y los Kirchner y todas las familias, digamos, todos los políticos que han estado en el gobierno, del intendente del municipio más chiquito de Río Negro hasta las altas cúpulas, todo el mundo, digamos, tiene algo en su haber, o sea, es muy difícil acceder a la política sin tener algún tipo de negociado. Hay algunos mucho más graves que otros, ¿no? Y algunos mucho más consecuencias que otros. Y bueno, Macri, como les decíamos, durante su gobierno se lleva a cabo todo lo mismo que se hizo durante el menemismo, esto de pedir deuda, esto de que vienen los capitales financieros, de que no se hace una escuela, que se cierran todos los planes. Y bueno, ahora estamos asistiendo a otra etapa así. Igual también crítica yo profundamente del gobierno de Alberto Fernández, que no fue jamás peronismo, para nada, de ninguna manera. Es como que Alberto Fernández no se reconoce a sí mismo como peronista, el peronismo se había convertido en una cosa muy extraña y nada, si bien algunas políticas se vuelven, insistimos, la base estructural de la economía no es modificada. Más allá de que obviamente tuvimos la pandemia en el medio, lo que generó un montón de problemas a nivel nacional y global, pero bueno, eso no justifica que las decisiones que se tomaron fueron de un corte totalmente distinto al que deberían haber sido, ¿no? Así que bueno, yo no defiendo bajo ningún concepto ni el gobierno de Alberto Fernández ni a Massa como ministro de Economía. Los pongo profundamente en tensión a esas gestiones, pero bueno, es como que no podemos levantar la cabeza de que este neoliberalismo nos venga a interpelar. Y bueno, ahora en democracia hemos elegido lo que, como decíamos en la clase, lo que en la década del 70, para poder hacerse, tuvo que llevarse a 30.000 desaparecidos porque el pueblo argentino no lo iba a permitir, iba a luchar contra eso, ahora lo estamos votando. Así que bueno, ahora seguimos con la parte de educación, ¿sí?